Muy buenos días, soy Mariano Alberti y ahora vamos a ver una clase que no suele darse en la facultad y que habla de los niveles de organización y familias celulares. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros con esta clase? Bueno, cómo se organiza la materia en el cuerpo y después ver una cosa muy llamativa que se da en el cuerpo humano y es que existen modelos de células. Por más que haya células muy distintas, vamos a ver que el listado de células del cuerpo es muy grande. Sin embargo, vamos a ver que muchas células presentan características comunes que se basan en la función que cumplen dentro del cuerpo. Así que vamos a empezar ahora de a poco hablando de lo que llaman los niveles de organización. ¿Qué son los niveles de organización? Son los distintos grados de complejidad en los que podemos encontrar la materia viva. ¿Cuáles son esos niveles o grados de complejidad? La teoría dice que está el nivel atómico, molecular, macromolecular, organelar, celular, tisular, órganos, aparatos, sistemas y cuerpo humano. Lo digo rápidamente porque si bien son estos todos los que están como niveles de organización de la materia viva, en realidad a la histología le interesa solamente el nivel celular, el tisular y los órganos. Ahora, ¿cuál es la característica de los niveles de organización? Es que cada nivel surge de la asociación de los elementos del nivel anterior y que permite tener nuevas funciones o propiedades que lo definen. El nivel molecular es distinto al nivel atómico, el macromolecular distinto al molecular y así sistemáticamente, viéndolo desde el nivel celular, tisular y de órganos, los tejidos no son solamente la unión de células, sino que adquieren nuevas propiedades o nuevas características. Nosotros vamos a hablar del nivel celular, del nivel tisular, que son los tejidos, y del nivel de los órganos, que son la asociación de los tejidos. Aparatos y sistemas y el cuerpo humano ya es patrimonio de la anatomía, en cambio a la histología le interesa hablar de las células, los tejidos y los órganos. Número 1. El nivel celular. Vamos a hablar un poco de la célula. Todos tenemos muy en claro que la célula corresponde a la mínima unidad estructural y funcional de vida. Eso significa que una célula es capaz de cumplir todas las funciones. Ahora, esto se aplica perfecto para los organismos unicelulares como una ameba. Uno dice, bueno, la ameba es un organismo unicelular y entonces ella es capaz de poder funcionar y poder vivir como un ente autónomo. Nosotros somos organismos pluricelulares y ser pluricelulares no es solamente ser un gran conjunto de células y nada más, sino que son células que están organizadas de manera jerárquica para formar tejidos que a su vez se asocian para formar estructuras jerárquicamente superiores llamados órganos y así sistemáticamente. Ahora, una célula, por definición, presenta todas las organelas. ¿Cuáles son las organelas que le interesan a la histología? El núcleo, que es quien presenta la cromatina, y esta cromatina puede ser laxa o densa. Recordemos que una cromatina laxa es una cromatina que está transcribiendo activamente. Transcribir activamente significa que está produciendo ARNs mensajeros para producir proteínas. O sea, que un núcleo de cromatina laxa lo que me está diciendo es que esa célula está sintetizando activamente proteínas, porque está transcribiendo los ARN mensajeros que permiten esa síntesis. Después tiene como importante en el citoplasma el retículo endoplásmico granular, que es el encargado de la síntesis de proteínas no citosólicas. A la histología le interesa el REC para todo lo que es proteínas de exportación. El retículo endoplásmico liso, que tiene como función importante para la histología la síntesis de lípidos como triglicéridos u hormonas esteroideas, y también para el almacenamiento de calcio. Eso lo vamos a ver como muy importante en el retículo endoplásmico liso del músculo, que se llama retículo sarcoplásmico. El aparato de Golgi, que siempre va de la mano del retículo endoplásmico granular, porque las proteínas que produce el REC para exportar van al aparato de Golgi, donde le provee de una vesícula. Los lisosomas, porque son las organelas encargadas de la digestión celular, le interesan en las células que hacen fagocitosis.
Las mitocondrias, que son las encargadas de producir energía y que van a estar en gran cantidad en las células que tienen que consumir mucha energía. Las vesículas de almacenamiento, que son la forma en que se almacenan las glucoproteínas de exportación, es decir, las proteínas que sintetiza la célula que van a ir al exterior celular y que no salen directamente, sino que quedan almacenadas, quedan como vesículas de almacenamiento. Las gotas de inclusión, que pueden ser de glucógeno o de lípidos, y acuérdense que en lípidos pueden ser triglicéridos o colesterol. Y finalmente el citoesqueleto, fundamentalmente el citoesqueleto contráctil. Obviamente que existen otras organelas, pero a la histología le interesan estas organelas. Ahora, repetimos, nos tiene que quedar en claro que el REG sintetiza las proteínas de exportación, el REL sintetiza hormonas esteroideas y triglicéridos, y acordémonos, también almacena calcio. El aparato de Golgi forma las vesículas con proteínas que van a salir al exterior, pero que pueden quedar también como vesículas de almacenamiento, y esas vesículas de almacenamiento almacenan las proteínas que van a salir al exterior. Los lisosomas son los encargados de la digestión celular, muy importante en las células que hacen fagocitosis para degradar material fagocitado del exterior. El glucógeno se usa como reserva energética y las gotas de colesterol se usan para sintetizar hormonas esteroideas. Esta es la clave que nos permite a nosotros comenzar a armar a las células del cuerpo. ¿Cuál es la importancia de todo esto que acabo de describir? Bueno, tenemos que aceptar un par de cosas. Número 1, nosotros somos organismos pluricelulares complejos. ¿Qué significa eso? Significa que no somos solamente un gran conjunto de células que están unidas, sino que somos un gran conjunto de células organizadas de manera jerárquica para formar tejidos, y que esos tejidos, al asociarse, forman órganos que a su vez forman aparatos y sistemas y que finalmente forman el cuerpo humano. Ahora, este gran conjunto de células que somos nosotros, muy variado y muy distinto, tienen funciones específicas dentro del cuerpo. Es decir, cada célula del cuerpo cumple una función específica dentro del tejido en el que se encuentra para organizar un órgano. Repito, somos organismos pluricelulares complejos, lo que significa que presentamos un gran número de células que a su vez son distintas, hay una gran variedad celular y cada una está cumpliendo una función específica dentro del tejido en el que se encuentra. Para poder cumplir con esas funciones específicas, necesita organizar selectivamente su citoplasma. ¿Qué significa esto? Significa que si una célula tiene como función primaria sintetizar proteínas, por ejemplo, porque está sintetizando la matriz extracelular de un tejido que es rico en proteínas, tiene que tener abundante REG y un Golgi muy desarrollado, porque tiene que liberar esa proteína al exterior. Va a tener el resto de las organelas, pero no le va a interesar tener gran cantidad de lisosomas porque su función primaria no es la digestión celular. Y hay muchas células en el cuerpo que sintetizan proteínas. Las proteínas pueden ser anticuerpos, pueden ser proteínas de la matriz extracelular, pueden ser enzimas, pero son proteínas y son proteínas que salen al exterior celular. Y por eso toda célula que produce proteínas va a tener un REG y un Golgi muy desarrollado. Lo mismo, si nos ponemos a pensar un poco, se puede aplicar a toda célula que hace fagocitosis. Vamos a ver que hay un grupo muy grande de células en el cuerpo cuya función es hacer fagocitosis de restos celulares y pueden funcionar como célula presentadora de antígenos, es decir, una célula cuya función es mostrar microorganismos al sistema inmunológico. Ese listado de células es un listado muy grande, pero todas respetan el concepto de hacer fagocitosis, y para poder hacer una fagocitosis efectiva necesitan muchos lisosomas. Fíjense que células con funciones específicas distintas, por ejemplo, tenemos macrófagos en la piel, en el hígado, en el intestino, los tenemos en los pulmones, los tenemos en muchos lugares, pero todas tienen la misma ultraestructura, es decir, presentan la misma organización interna celular, porque cumplen la misma función genérica. Teniendo en claro esto,
podemos decir que existen familias celulares que responden a modelos funcionales genéricos, ¿sí? A funciones genéricas que tienen en el cuerpo. Y esto está bueno porque si uno sabe la función de una célula, puede perfectamente comprender su ultraestructura, porque si su función es sintetizar lípidos, va a tener un REL muy desarrollado. Si su función es sintetizar enzimas, las enzimas son proteínas, y eso me significa que va a tener que tener un REG muy desarrollado, y acuérdense que siempre que hay un REG hay un Golgi muy grande. Y como vimos en la clase de tinciones, cuando vimos la técnica de HIE, vimos que la ultraestructura de una célula define cuál es el colorante con el que se va a fijar y por ende cuál es la coloración. Conclusión, uno puede decir que si conoce la función, puede perfectamente organizar la ultraestructura y puede inclusive aseverar cuál va a ser la coloración que va a tomar con la técnica de HIE. ¿Cuáles son los tipos celulares o modelos celulares que existen en el cuerpo? Bueno, están la célula productora de proteínas, la célula productora de mucus, la célula productora de hormonas esteroideas, célula fagocítica, célula contráctil, célula madre y células que no responden al modelo general. Las células productoras de proteínas clásicamente son células que presentan un núcleo de cromatina laxa, porque necesitan transcribir activamente a ARN mensajeros, un REG muy desarrollado, un Golgi muy importante y pueden o no tener vesículas de almacenamiento. Eso ya va a depender de cada célula en forma individual, pero todas responden seguramente a un modelo de cromatina laxa, REG y Golgi. Ejemplos los vamos a encontrar en esta célula, que es el plasmocito, encargada de producir unas proteínas específicas llamadas anticuerpos o inmunoglobulinas. Esta célula de acá, que es una célula encargada de la producción de una enzima llamada pepsinógeno y que se encuentra en el estómago. Y estas células de acá, que son células del acino pancreático, encargadas de producir proteínas específicas llamadas enzimas pancreáticas. Fíjense que el REG, habíamos dicho en la clase de tinciones, que se teñía en forma basófila. Si uno mira el citoplasma de un plasmocito, de esta célula que se llama célula principal, y de estas células que se llaman células del acino pancreático, ven que son de color violáceo o basófilo, lo que significa que tomaron el colorante hematoxilina. Nuevamente, como les dije previamente, la función define la ultraestructura y la ultraestructura define la coloración. Si uno ve un color e identifica un color, puede perfectamente asumir cuál es el contenido intracelular que tiene y por ende cuál es la función. Si yo veo una célula que presenta un citoplasma basófilo, perfectamente puedo decir que es una célula que tiene abundante REG en su citoplasma y que su función es la síntesis de alguna proteína. Después, ¿cuál es la proteína que va a ser? Y bueno, eso ya depende de cuál es el tejido en el que se encuentre, cuál es el órgano en el que se encuentre y cuál es la función dentro de ese órgano que está produciendo. El segundo tipo celular, la fábrica de moco o mucus. El mucus es una mucoproteína. Una mucoproteína es una proteína que tiene una gran cantidad de hidratos de carbono. Se calcula aproximadamente que el 70% de una mucoproteína son hidratos de carbono y el 30% son un componente proteico. ¿Qué va a tener? Va a tener núcleo de cromatina laxa, un REG muy importante porque está produciendo proteínas, un Golgi muy importante. Recordemos de la biología celular que el Golgi es el encargado de hacer la O-glicosilación y eso es lo que le agrega en exceso hidratos de carbono a la proteína para transformarla en mucoproteína. Conclusión, toda célula que produce moco, por ahora, cromatina laxa, REG importante, Golgi importante y en este caso todas las células que producen moco tienen abundantes vesículas de mucinógeno. El mucinógeno es el mucus inactivo. Siempre una célula que produce moco lo almacena en forma de mucinógeno, que es el moco inactivo. Ahora, tiene una gran cantidad de vesículas de almacenamiento que dan una imagen negativa porque presenta 70% de hidratos de carbono. Las células que producen moco presentan una gran cantidad de hidratos de carbono,
acumulados dentro de las vesículas, lo que le da una imagen negativa con la técnica de H&E, porque vimos que los hidratos de carbono, al ser neutros, no toman ninguno de los dos colorantes. ¿Alguien se acuerda cuál es la técnica que nos permite poner en evidencia hidratos de carbono y por ende cuál es la técnica de elección para cualquier célula que produce mucus? Si dijeron la técnica de Paz, estuvieron perfecto. La técnica de Paz es la técnica de elección para poner en evidencia a los hidratos de carbono. Por ejemplo, en las vesículas de mucinógeno de las células productoras de mucus. Cuando nosotros miramos a las células productoras de mucus, fíjense que las podemos encontrar en estas estructuras llamadas acinos mucosos, en estas células llamadas células caliciformes o en este epitelio llamado epitelio cilíndrico mucoso superficial y del cuello. Esto se encuentra en el estómago, esto se encuentra en el intestino delgado y esto se encuentra en ciertas glándulas salivales como por ejemplo la sublingual. Sin embargo, todas responden al mismo modelo genérico. Después tenemos a las células productoras de hormonas esteroideas. Las células productoras de hormonas esteroideas típicamente presentan cromatina laxa, pero porque necesitan sintetizar muchísimas enzimas para poder producir las hormonas esteroideas. Es por eso que típicamente tienen cromatina laxa. Y en el citoplasma presentan tres estructuras. Es la tríada de toda fábrica de esteroides. REL, obviamente, porque el REL sintetiza hormonas esteroideas junto a las mitocondrias. Siempre mitocondrias y REL trabajan en equipo para producir hormonas esteroideas, por eso necesita las dos organelas, y tiene gotas de colesterol. Estas células no almacenan la hormona, sino que almacenan el sustrato que usan para producir la hormona esteroidea, que son las gotas de colesterol. ¿Sí? Las hormonas esteroideas son derivadas del metabolismo de colesterol. Entonces, resumiendo, la fábrica de esteroides presenta cromatina laxa porque necesita muchas enzimas para poder sintetizar a las hormonas esteroideas y después REL, mitocondrias y gota de colesterol. Fíjense que lo que hay en mayor cantidad es el REL que no se tiñe y lo que voy a ver son las mitocondrias, que es lo que hay en segunda cantidad, y encima las gotas de colesterol que no ayudan a la coloración. Cuando uno mira estas células, como vamos a hacer ahora en la próxima imagen, vamos a ver que tiene una coloración acidófila pálida característica. Cuando uno mira a una célula productora de hormonas esteroideas, ve que presenta un citoplasma que tiene una coloración muy pálida, pero los núcleos son de cromatina laxa. Fíjense acá también núcleos de cromatina laxa y citoplasma acidófilo pálido. Y acá lo mismo, núcleo de cromatina laxa, citoplasma acidófilo pálido. Esto lo encontramos en la corteza suprarrenal, esto lo encontramos en el estroma testicular y esto lo encontramos en la corteza ovárica. Tres células distintas, pero que cumplen la misma función genérica. A esta célula llamamos espongiocito, a esta célula la vamos a llamar célula de Leydig y a estas células las vamos a llamar células del cuerpo lúteo. Seguimos con los modelos celulares. Y ahora viene la célula fagocítica. Los macrófagos todos responden al mismo modelo. Una cromatina densa y abundantes lisosomas en su citoplasma. Acuérdense, los lisosomas presentaban esa característica de cambiar el pH cuando se hace la técnica histológica y de ser ácidos, porque son hidrolasas ácidas, pasan a ser básicos, haciendo que los macrófagos o toda célula con actividad fagocítica tengan un citoplasma acidófilo. Es muy difícil poner en evidencia a estos macrófagos, lo que significa que tenemos que hacer técnicas específicas. A las células fagocíticas, para ponerlas en evidencia, se hacen unas técnicas supravitales llamadas técnica de tinta china coloidal. Se inyecta tinta china y los macrófagos van a fagocitar a las partículas de carbón presentes en la tinta china. Entonces se ve estas clásicas imágenes ennegrecidas en grumos o partículas citoplasmáticas que colorean el citoplasma de los macrófagos y pone en evidencia
la presencia de estas células en un tejido. Esto es un tejido hepat, esto es hígado, donde se ve a la célula de Kupffer, que es un macrófago, acá también, y esto es un tejido conectivo, donde se ven la gran cantidad de macrófagos en su interior. Sin importar cuál sea la ubicación, ambas presentan el mismo modelo celular y se pueden poner en evidencia usando la misma técnica que, recordemos, es de tinta china coloidal. Esta técnica la vamos a volver a ver cuando hablemos de los macrófagos en la clase de tejido conectivo. Después tenemos a la célula contráctil. La célula contráctil, sin importar que sea músculo o no músculo, vamos a ver que en epitelio hay células que se contraen, siempre presentan una cromatina densa, porque no necesitan sintetizar activamente proteínas, un citoesqueleto contráctil muy desarrollado con actina y miosina, mitocondrias porque necesitan abundante energía y finalmente glucógeno para poder producir energía rápida. El glucógeno, recordemos que es la forma en que se almacena la glucosa y que permite, cuando lo degrado al glucógeno, tener glucosa rápida para producir después energía en forma de ATP, produciendo 36 a 38 moléculas de ATP por molécula de glucosa si estamos en presencia de oxígeno. No importa cuál sea la célula, si la célula se contrae, tiene que tener un citoesqueleto contráctil, mitocondrias y glucógeno. Citoesqueleto contráctil y mitocondrias me está hablando a mí que tengo un citoplasma acidófilo. Fíjense, los tres tipos de músculo, como ejemplo característico de células contráctiles, que presentan una acidofilia típica, una coloración rosada típica, propia de estos tejidos que presentan un citoesqueleto contráctil. La célula madre es una célula que presenta una característica morfológica típica. Como es una célula madre, puede dar distintos tipos celulares. Y como puede dar distintos tipos celulares con funciones distintas, no puede tener una organela que predomine más que otra. Esa organela va a aumentar cuando nosotros diferenciemos a esa célula para hacer ya la nueva célula que tiene una función específica dentro del cuerpo. Conclusión: en las células madre, la cromatina es granular, no es ni laxa ni densa, está esperando a ver qué tipo de célula va a dar, presenta muy pocas organelas y ninguna organela predomina. A eso se lo llama ambigüedad organelar. La ambigüedad organelar es la presencia de escasas organelas y que ninguna de las organelas predomine sobre el resto, que eso es lo que define a un modelo celular. Cuando uno mira al microscopio una célula madre como la célula mesenquimática, muestra la cromatina granular y un citoplasma pálido propio de estas células. Ya terminado los modelos celulares, vamos a empezar a hablar de los tejidos. Cuando las células se comienzan a asociar para formar niveles de complejidad mayores, forman los tejidos. Y el cuerpo humano está repleto de tejidos distintos. Sin embargo, existen 4 familias a las que pertenecen los tejidos, que son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Todo otro tejido que no sea epitelial, conectivo, muscular y nervioso es un subtipo de alguno de estos 4. Por ejemplo, el tejido óseo pertenece al tejido conectivo, al igual que el cartílago y la sangre. Cuando veamos conectivo vamos a ver la gran diversidad tisular que presenta. Cuando los tejidos comienzan a organizarse, comienzan a unirse entre ellos e interactuar entre ellos para formar estructuras más complejas, forman los órganos. Los órganos son asociaciones específicas de tejidos para cumplir funciones especiales. Y todo órgano presenta a los 4 tejidos básicos. Dentro de los órganos, cuando los órganos se organizan, pueden formar aparatos o sistemas. ¿Cuál es la diferencia entre un aparato y un sistema? Bueno, en un sistema, como por ejemplo en el sistema nervioso, los órganos están formados por los 4 tejidos básicos, pero hay uno de esos 4 tejidos que prevalece en un 90 a 95%, y el 10 a 5% restante corresponde a los otros 3.
Por ejemplo, cuando uno dice sistema nervioso, está formado por órganos en donde hay una prevalencia franca de tejido nervioso sobre el resto. Lo mismo pasa con el sistema endocrino, que presenta el tejido epitelial glandular endocrino en gran mayoría, y el sistema linfático, que presenta tejido linfático en su gran mayoría. Obviamente que tiene a los otros tres tejidos, pero hay una prevalencia franca de un tejido sobre el resto. En cambio, en los aparatos, como por ejemplo el aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato urinario, aparato cardiovascular, en los aparatos están los cuatro tejidos en cada órgano y no hay un tejido que prevalezca sobre el resto. Puede haber una prevalencia parcial, pero no hay una prevalencia del 90-95%. Y eso es una diferencia entre aparatos y sistemas. Y cuando los aparatos y sistemas interactúan entre sí, se juntan, finalmente formamos al cuerpo humano. El cuerpo humano entonces es el nivel jerárquicamente superior y autónomo. Porque ahora sí, el cuerpo humano, el ser humano, es capaz de poder cumplir todas las funciones para las que está diseñado y ser un ente autónomo. Por último, queríamos mostrarles cuál es el sistema métrico con el que nos movemos nosotros cuando hablamos en histología. Existen distintos valores que nosotros no vemos habitualmente. Nosotros siempre hablamos habitualmente hasta el milímetro, pero existe un mundo de tamaño del micrón, del nanómetro, del ángstrom y del picómetro. Un micrón corresponde a la milésima parte del milímetro y la millonésima parte del metro. Fíjense, imagínense un milímetro, divídanlo por 1000 y eso es un micrón. Un nanómetro corresponde a la milésima parte del micrón, lo que significa que es la millonésima parte del milímetro y obviamente 10 a la menos 9 metros. Y finalmente el ángstrom y también el picómetro. Pero lo que yo quería plantear era que en la histología las células se miden en micrones. Una célula promedio mide entre 8 y 20 micrones. Obviamente que hay células más grandes y células más chicas. Existen células que se pueden ver a ojo, como por ejemplo el ovocito ovulado. El ovocito ovulado tiene un tamaño de 0,2 milímetros, o sea, 200 micrones. Y después las organelas y las estructuras subcelulares se miden en nanómetros. Por eso en biología celular es muy común hablar de nanómetros. Ángstrom y picómetros ya es una cosa mucho más de investigación. Nosotros vamos a hablar solamente de micrones y alguna vez de nanómetros en histología. Y en biología vamos a hablar fundamentalmente de nanómetros y alguna vez de micrones.